Con su permiso, diputado presidente, Adelante, compañeros y diputado. compañeras legisladores, el informe de gobierno que entregó hace unos días el presidente Enrique Peña Nieto presume por segundo año consecutivo logros legislativos y no nos habla de su acción de gobierno. En otras palabras, vuelve a saludar y a presumir con sombrero ajeno, ya que estos logros legislativos son fruto del trabajo de todos los legisladores que integramos este Congreso de la Unión. Por ello, los diputados de Acción Nacional, por mi conducto, venimos a esta tribuna para realizar un análisis de los logros, las omisiones, las imprecisiones y las carencias que ha presentado durante el último año de gobierno el Ejecutivo Federal en materia de política interior. Asimismo, venimos a exigirle a nombre de todos los mexicanos que el presidente Peña Nieto cumpla con sus promesas. Señor presidente, qué bueno que en sus comerciales usted reconoce que los ciudadanos queremos saber cuándo se va a transformar México, queremos saber cuándo se va a mover México, porque los ciudadanos todavía estamos esperando resultados, queremos ver dónde están las acciones concretas, queremos ver de manera tangible los resultados en materia de seguridad pública. Los diputados del PAN le reiteramos y le exigimos que salga a decirle a los mexicanos por qué en su informe de gobierno hay temas que son omisos, como el caso de la estrategia de seguridad pública y la de transparencia y rendición de cuentas. Un tema ausente en el informe es sin duda la estrategia de seguridad pública, la cual solo la han basado en la Gendarmería Nacional y que con certeza nadie sabe qué es, cómo funciona, de qué se trata. Es más, los propios funcionarios públicos involucrados en esta estrategia no han podido ahondar en sus porqués y en los cómo. Hace falta una regulación, hace falta una reglamentación que permita tener claridad y que no haya discrecionalidad. Se dijo que la creación de la Gendarmería Nacional permitiría replegar al ejército, que se fueran a sus cuarteles, y desafortunadamente acabó siendo un apéndice de la Policía Federal, además de duplicar funciones locales y no realizar tareas de prevención. Es necesario que todos los mexicanos tengamos claridad sobre las funciones de la Gendarmería Nacional. Debemos evitar que se repita lo que sucedió en el sexenio del presidente Miguel Alemán con la Dirección Federal de Seguridad Pública, en donde esta policía solo brindaba servicios de espionaje a diputados de oposición y contribuía muchísimo a las violaciones de los derechos humanos. En cuanto al tema de seguridad pública, en este segundo informe de gobierno, se dice que disminuyeron las tasas delictivas. Sin embargo, estos datos no son coincidentes con los que publica el Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad. Asimismo, el Secretariado del Sistema Nacional de Seguridad Pública asegura que las cifras de secuestro y extorsión van en aumento. El Ejército y la Marina siguen en las calles y estos hechos son un claro ejemplo de que la estrategia en materia de seguridad ha fracasado. Las políticas en seguridad pública del gobierno federal, al menos en lo que van estos 22 meses, han mostrado un claro aumento. En 2014, en todo el país se cometieron 44 homicidios dolosos diariamente. Se denunció un secuestro cada 6 horas y 21 extorsiones se cometen todos los días, de acuerdo con los datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Señor presidente, ¿a esto le llaman mover a México? En efecto, lo están moviendo, pero hacia atrás, y no hay resultado alguno. Es necesario que se tomen medidas urgentes, que combatan el incremento de los índices delictivos y sobre todo
que ya dejen de lado el discurso e implementen estrategias y acciones que le den tranquilidad a todos los mexicanos. El informe del presidente pasará una vez más a la historia como un cúmulo de spots y de cuentas alegres. Señor presidente, la mejor estrategia de seguridad es la generación de empleos. La mejor estrategia de seguridad es la prevención. La mejor estrategia de seguridad es el crecimiento económico. Ya ha pasado el primer tercio de su administración y la economía es un desastre. Así no vamos a poder tener seguridad en este país. Señor presidente, lo que sea que usted está haciendo en materia de seguridad es todo menos una estrategia. En cuanto al sistema de justicia penal, ya ha pasado más de un año en donde venció el plazo para su implementación. Tiene un presupuesto millonario y sin embargo solo 4 estados lo han implementado y 14 están en proceso de implementación. También resulta muy claro que esta administración le ha dado nula importancia al tema de los derechos humanos. Ya no existe una política de Estado que garantice el cumplimiento efectivo de los derechos humanos. A lo largo del país, diariamente vemos torturas, ejecuciones, desapariciones, agresiones a periodistas y defensores de los derechos humanos. Y tal como lo sucede a los migrantes que cruzan nuestro país y son víctimas de todo tipo de vejaciones y el Estado mexicano no hace absolutamente nada. ¿Y qué decir de los niños, niñas, adolescentes, donde el Ejecutivo Federal en su informe solo se encarga de decir lo obvio, que han identificado problemas como la migración infantil, como el trabajo infantil, como el abuso sexual, como la explotación, el embarazo, pero excluye de manera tajante en su segundo informe de actividades cuáles van a ser las acciones a realizar para evitar este problema. Pareciera que al PRI y al señor presidente no le interesan los niños de este país. En su informe, en materia de derechos humanos, lo único que nos dejan ver es que los derechos humanos no son prioritarios, ni son parte de la agenda de este gobierno. En síntesis, en materia de seguridad y de derechos humanos, este gobierno está reprobado. En cuanto a la estrategia de transparencia y de rendición de cuentas, le queremos recordar que fue una promesa de campaña la creación de una Comisión Nacional Anticorrupción, la cual ni siquiera se toca en este segundo informe de gobierno y no tenemos idea de cómo va. Lo que sí tenemos idea es que en estos 22 meses México ha retrocedido 6 lugares en el índice de percepción de corrupción de Transparencia Internacional. Hay que recordar que en 22 meses de ejercicio, el actual gobierno no existe una institución que combata la corrupción. La Secretaría de la Función Pública fue desaparecida, por cierto, en un debate cuestionado en esta misma Cámara. Secretaría que fue creada durante los gobiernos panistas e insignia de las políticas públicas contra la corrupción. A esta administración no le interesa el tema de transparencia y combate a la corrupción. Solo basta leer el informe de gobierno para ver que solamente una vez se toca la palabra corrupción y escasas veces la palabra transparencia. Claramente pareciera que en aquella entrevista donde el presidente estuvo y se le cuestionó acerca de la corrupción y se le limitó a decir que este era un tema cultural de los mexicanos, como si fuera parte de nuestra idiosincrasia o como si fuera parte de aquel no te preocupes, Rosario. Claramente se ve que al PRI quiere que México sea un paraíso de corruptos. Compañeros legisladores, en el segundo informe de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto se ha basado principalmente en logros legislativos, en falta de resultados, en promesas a futuro como todavía estuviera en campaña, con un despliegue propagandístico que exalta su imagen más que las acciones y sobre todo un gobierno que no tiene una visión de honestidad y transparencia. El nulo crecimiento económico queda manifiesto en este país. No hay generación de empleos, no hay crecimiento del salario mínimo, la canasta básica sube todos los días y esto es nuestra realidad.
La política interna del país está en crisis. La aparición de violencia en muchas regiones del país es solo, una vez más, lo manifiesto que está el Estado mexicano y que no ha pasado del discurso a las acciones. Desde esta tribuna, Acción Nacional seguirá siendo vigilante y crítico del gobierno actual. Refrendamos nuestro compromiso con la ciudadanía de seguir impulsando las reformas y la transformación que este país necesita. Pero, señor presidente, los mexicanos no queremos un gobierno de telenovela, queremos que muevan a México, queremos que de verdad sea un gobierno que genere empleos, que genere crecimiento económico, que reconozcan los problemas y generen estrategias para combatirlos. Señor presidente, los mexicanos queremos acciones. Es cuanto.